Una contracción para transmutar lo que hace es que cuando hay un plexo abajo que se llama plexo urogenital, así le llaman, o el que está en la base, le llaman perineo, no pubococcigio, plexo pubococcigio, está agarrado del pubis, del hueso púbico y del coxis, del pubis y del coxis. Y entonces aquí está el pubis y aquí está el coxis. Y entonces es este plexo. Aquí tiene dos agujeritos, para el pipí y para el popó, para el guan y para el tú. Entonces, la contracción es esta, mira, cuando alguien quiere hacer pipí y se necesita aguantar las ganas, cierra. Eso es todo. Y al cerrar, cierra los agujeritos. Eso está claro. Si los relaja, abre los agujeritos. ¿Ya se entendió? Cierro los agujeritos. Pues tengo ganas de ir al baño, pero no hay baño a la mano. Me aguanto, cierro. Ahora, fíjense bien, cuando ustedes lo hagan, y lo pueden si quieren hacer ahorita, o lo hacen en su casa, cuando cierren van a notar que el coxis se mete para adentro. Ajá, se jala. Lo jalas. Sí. ¿Por qué haces esto? El pubis no lo logras jalar, pero el coxis lo jala, se entierra. Entonces, a ver, pongan su mano, por favor, en el coxis, en el último de la columnita. ¿Ya? Ay, ya. Sí, perfecto. Ahora contraigan, cierran y abran. Se mete. ¿Ya viste? Sí. Se dice va a beber. Entonces, cierran, abran. Sientan bien, está maravilloso. Porque no hay forma, o sea, es la única forma de llevarlo para adelante es cerrando. Entonces, traten de imaginar, por así decir, que adelantito estuviera una fuente de energía y poder. A veces le llaman chakra y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando hago así, el coxis llega, se entierra y absorbe esa energía. Como un popote. Entra y... ¿Ya se entendió? Porque el coxis se entierra, inmediatamente, ¡fum!, jala la energía, la succiona, por decir. Toda la espina dorsal. Y entonces, ¡fum!, tiene que fluir por la espina, a fuerza. Cada contracción que tú hagas va a tener que aventar energía para arriba. Por eso a veces la persona siente en el coxis ardor, picor, dolor o toques eléctricos. Siente como que le están dando toques eléctricos. Y dice, ¿pero por qué me están dando toques eléctricos? Porque estás haciendo algo que nunca haces. Bueno, lo haces nada más si no quieres ir al baño, pero no 49 veces. O sea, pues eso, no vas a ir así hacia el baño. Nada más agarras una vez y dices, hasta que llegue yo. Entonces, ¿ya entendieron? Estoy haciendo así. Y imaginen literal que está ahí, hágase fum, 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 coxis, fum. Y entonces cada vez que se entierra, entra el chakra, vamos a decirlo así. Al entrar en el chakra, chupa. Una cantidad de energía la absorbe. Inmediatamente se dispara por la columna vertebral. Entonces puedo empezar a sentir en la mera puntita del coxis, los síntomas son toques eléctricos, despacitos, no crean que son de 200 volts, sino más. Estás meditando y de repente y te vas así de lado todo negro. Entonces, no les pasa eso, son toquecitos, ardorcito, calientito. No de chico. O sea, ardor, quemorcito, a veces hasta dolorcito. Entonces quiere decir que está yendo a beber energía. Bueno, decimos beber como si fuera un pozo de agua y que entras para jalar hacia arriba. Pero bueno, ahí está. Entonces contraer, cada contracción está llevando una energía retrógrada. El cuerpo humano utiliza la energía que está en la base no de manera retrógrada, sino de manera hacia afuera, exterior, para afuera. En el caso del hombre, para tener una eyaculación. ¿Ok? Vean bien, cuando el hombre eyacula, ¿qué es lo que hace? Bombea igualito. Los hombres que son acabarones saben. Entonces hace tss, 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 tss. ¿Sí o no? Pues así se hace. Yo no lo inventé, así sucede. Al hacerlo, tss, 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 ¿ya vieron lo que está pasando? Pero lo está haciendo hacia afuera.
Entonces, la enseñanza lo que busca es que hagas el movimiento retrógrado, es decir, que inviertas el proceso y que la energía que está destinada para generar el universo, es decir, para tener un hijo, vamos a decir, entonces lo diriges por la columna hacia la cabeza para prender tu cabeza. Estás utilizando la misma energía que se usa para crear el universo, pero la estás utilizando en sentido retrógrado, es decir, en el sentido inverso de cómo la naturaleza trabaja. La naturaleza no trabaja en sentido inverso, trabaja siempre hacia afuera, y en la mujer también. Entonces, ¿ya vieron? Todo lo que está sucediendo ahí es para generar el universo. Tener un hijo, pues. Si lo hacemos así, llevamos la energía por arriba. Luego empiezan unos síntomas en la columna vertebral. La persona puede sentir en su columna hormigueo, como si subiera una hormiguita caminando. ¿Ya vieron? Quiere decir que se está abriendo una ruta de energía que estaba cerrada y se está abriendo. Y esa energía, normalmente es como ese canal de la columna, es como la tela de una araña, delgadito. Entonces, está como cerrada, pero si le metes más energía, se va abriendo. ¿Ya vieron? Y entonces empieza, cada vez que contraemos, Checo, llevamos energía que finalmente penetra en la cabeza. Si penetra luego en la cabeza puedo sentir aquí, en el cerebelo, a veces, si contraigo mucho, que por eso no se recomienda que se haga mucho, ¿no? Como un dolorcito aquí acá, en el cerebelo. Y entonces yo estoy sintiendo a un lado. Ah, perfecto, muy bien. Se puede sentir también hacia los lados. Así. Sí, a un lado estoy sintiendo. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Ok. Y es algo que, o sea, no sentía, pues. Y no es dolor, o sea, no es una cuestión de que el músculo esté mal. Sí, no es músculo, no es torcido. Sí, no. De que en la noche me torcí o algún movimiento, ¿no? Es la energía está abriendo, pero ve, cuando entra ahí, Checo, está entrando la energía al cerebro. Y entonces busca prender la actividad del cerebro femenino. Entonces está buscando prender una parte del cerebro que está con poca energía. Y así sucesivamente, conforme tú le estás llevando más y más energía, la cabeza se va, o el cerebro, si quieres, el sistema nervioso se va prendiendo. Por eso ha sido dicho, el fuego sagrado puede convertir a un hombre ordinario en pocos años en un genio, porque puede despertar muchas cosas, la creatividad, tus capacidades artísticas, intelectuales y también, más allá, las espirituales, el despertar espiritual. ¿Sí se entendió? Entonces dice, puede convertir a un genio, puede un hombre ordinario terminar siendo un genio y no sabe ni cómo le hizo. Le dieron un ejercicio para que esté inyectando energía para arriba todo el tiempo, ¿no? Entonces llega a irse prendiendo. Si se prende y se prende y se prende, llega un momento en que diríamos casi lo que estarías haciendo con ese ejercicio es lo que la naturaleza buscaría hacer en 1.000.000 de años con la especie humana, ¿ves? A través de una cadena muy larga de evolución, buscaría que un hombre dentro de 1.000.000 de años ya tuviera su cerebro prendido, vamos a decir. Tú lo estás haciendo en una vida. Eso está de las grandes ligas. No sé si, o sea, eso está maravilloso, porque te pones en un punto en el que eres un hombre que no eres de este tiempo. El hombre de este tiempo tiene ciertas capacidades, ¿ya? Por eso cuando hablan de algún hombre súper genial, dicen nació fuera de tiempo, nació fuera de su tiempo, es un hombre como del futuro. ¿Ya me entendieron? Y entonces tú lo que estás haciendo es adelantarte a un proceso evolutivo que la verdad, que flor, 1.000.000 de años. Aparte ni te vas a enterar, porque entonces nada más eres un pequeño eslabón en una cadena larguísima. Entonces si quieres saber cómo van a ser los hombres dentro de 1.000.000 de años, tienes que prenderte el cerebro, punto. Y todos los plexos, porque en el camino, lógicamente, sube y también están los plexos nerviosos. Entonces la energía sube y ¡fum! Se mete en los plexos, ¡fum! ¿Ven? Sube y se va metiendo en los plexos y los va despertando.
Entonces la persona puede empezar a sentir lo que llaman los chakras, ¿no? Porque la gente lo llama chakra o plexo nervioso, vamos a llamar lo mismo. Entonces el plexo nervioso se va prendiendo. Entonces cuando llega al corazón la energía, la persona se siente amorosa, se siente, tiene compasión por sus semejantes, empieza a desarrollar cosas muy humanas en el sentido avanzado. ¿Ya se entendió? Y luego la mente, la garganta, ¿no? Porque dicen, ¿por qué la mente es el chakra de la garganta? Porque la mente y las palabras están unidas. Entonces la palabra está en la garganta, pero la gente habla lo que piensa. Entonces si tú oyes a alguien decir algo y no entendiste nada, pensó muy poco. No supo lo que estuvo diciendo. ¿Sí se entendió? Entonces se prende la palabra, la mente y así sucesivamente. Entonces al final diríamos que si ese fuego logra prender todo el sistema, te conviertes en un Buda perfecto consumado. Eso es lo que quiere lograr la evolución de manera natural. Pero en vez de quererlo hacer en 1.000.000 de años, o 2 o 5, pues mejor lo hacemos de una vez, o hasta donde lleguemos, sin que nos haga daño. ¿Entiendes? Porque si metes mucha energía muy rápido, te puede hacer a donde vayas tolerando. Poco a poquito, ¿se entendió? A mí una vez me pasó eso. A ver. Antes de empezar a venir aquí a hacer ejercicios de meditación, me gusta experimentar, entonces yo lo que hice fue contraerme, y toda la energía la empecé a tener acá, pero hice una contracción como muy larga. Y después lo que quise hacer fue empezar a subir, pero cuando iba a subir hizo como un movimiento raro y de repente se me fue toda la cabeza así. Y fue como si me noquearan, me caí así y se me quedó el zumbido de... ese sonido. Me tardé un rato en despabilarme. Sí, pues es que contraíste mucho. Por eso la idea es no se contrae y se deja contraído. ¿Entiendes? Se contrae y se afloja. Que sea poquito lo que sube, de una manera tolerable, que tú te sientas bien. Y entonces poco a poco puede la persona, eso se llama práctica, ya lo saben, es tantra, práctica solitaria en frío, es lo que acabo de decir. Las personas que quieren hacer práctica en pareja, entonces empiezan a practicar práctica solitaria en caliente. ¿Qué quiere decir? Que se hace lo mismo, pero la persona se estimula a sí misma, ¿ok? Estimula sus órganos sexuales a sí mismo y luego contrae. Se llama práctica solitaria en caliente. ¿Ya se entendió? Es porque está caliente la energía. Ahorita voy a explicar la diferencia porque es bien importante. Y eso hace que la persona vaya conociendo cuando esa energía se pone caliente. Bueno, todos la conocemos. Cuando la persona hace actos de amor y sexuales clásicos, se ha calentado la energía. Y entonces todos la conocemos. Pero no la conoces muy bien si sube. Entonces la persona empieza a practicar práctica solitaria en caliente. 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que quiera, ¿no? La práctica no menos de media hora por sesión, no más de 1 hora, tampoco hay que picarse mucho. Entonces, ¿entiendes? Y la persona empieza a conocer cómo controlar esa energía en caliente. Y luego entonces puede dar paso a la práctica en caliente en pareja. Siempre y cuando la otra sea una consorte adecuada y sepa lo mismo que tú sabes, etcétera, ¿no? No cualquier persona, porque no sirve para nada entonces, ¿no? Y entonces ya las personas cuando hacen tantra en caliente en pareja, lo que están haciendo es que el hombre aprende a no eyacular y todo el fuego que se está prendiendo está subiendo como regadera, pero de reversa. Como la regadera cuando te bañas, pero para arriba. ¿Cómo le llaman esos de Yellowstone? Eso, como un geyser. Entonces la persona está con la pareja, haciendo tantra en pareja, y entonces está prendiendo el fuego, está subiendo de una manera increíble. El único requisito ahí es que el hombre no eyacule, porque si eyacula se acaba la práctica, ¿no? La mujer sí puede tener los orgasmos que desee, ¿no? 1, 2 o 10. Eso no interrumpe la práctica para nada. Y tú dices, ¿por qué? Porque la mujer cuando tiene un orgasmo, la explosión de energía es intracorporal. Está sucediendo dentro de ella. El hombre no.
el hombre siembra la semilla, entonces saca fuera de sí la energía, entonces pierde su energía. La mujer no. La mujer cuando tiene un orgasmo se llama intracorporal, entonces explota la energía dentro. ¿Ya se entendió? No pasa, está hasta mejor. Pero el hombre no. El hombre tiene que conocer muy bien cómo manejar esa cantidad de fuego caliente y nunca llegar a alguna cosa que se llama punto sin retorno, ¿no? Entonces, punto sin retorno es el punto en el sexo del hombre en el cual pues no hay retorno. Si llegué a ese punto, nada puede impedir que haya una eyaculación. Entonces el hombre aprende a trabajar entre el 85 al 95% antes de llegar al punto sin retorno. ¿Ya se entendió? Punto sin retorno es 100. Entonces el hombre tiene que aprender del 85 al 95 y mantenerse ahí. Pero ahí es una cantidad de fuego que está aprendiendo la persona. ¿Ya se entiende? Por eso se considera la práctica más poderosa espiritual que existe. La práctica del Tantra. Y el Atlachinoli está relacionado con esto, ¿verdad? Completamente, porque el Atlachinoli es la práctica tolteca o de los indios de América o de Mesoamérica en particular para el trabajo de Tantra, porque Atlachinoli, que es lo que me enseñaste, entonces fuego y agua, o que en traducción se llama agua quemada. Quiere decir que prendo el fuego y quemo el agua, y si el agua la quemo se evapora y fluye para arriba. Entonces en las prácticas toltecas, Atlachinoli es la práctica de Tantra en caliente, así, práctica en caliente, ¿no? Pero ahora cada vez la humanidad va a estar más enterada. Hagan de cuenta que un hombre, traten de pensar en un hombre joven de 20 años o 25, debe de recibir esta información. Imagínense una vida de 50 años activa sexualmente, conservando la energía y transmutándola, contra, pues regándola nada más. O sea, el placer es extremo, es muy hermoso, muy bonito, pero finalmente ¿no? A llenar cubetas, por decir de alguna manera. Entonces, quién sabe cuántas cubetas se van a llenar. Entonces, entonces, oye, el que llena más cubetas gana. No, el que llena más cubetas pierde. Entonces, aquí la idea es no llenar cubetas, ¿entiendes? Pero vean, dense cuenta lo que le va a pasar a un hombre si se le da una instrucción a los 15 o 20 años y empieza esa práctica. Igual una mujer. Es una cosa, o sea, va a ser otra persona, le va a pasar algo que de la otra manera era imposible, porque toda la energía extra que tiene el joven, ¿no? Pues lo que quiere es desfogarla. O sea, pues es natural, se siente, casi llamaríamos perturbado, se siente incómodo. Cuando le está rebosando la energía, está incómodo, entonces necesita desfogar. Pero llega otra vez, es un proceso de carga y descarga. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y estás jovencito, lo haces 2, 3, 4, 5 veces por semana. Ya con más añitos ya vas distanciando los espacios, pero carga, descarga, carga, descarga. ¿Ya vieron? Nunca rebosas energía. Entiendan lo que quiero decir. Pero cuando sabes esto, rebosas energía. O sea, estás prendido. Esto llévenlo a algo que todos conocemos muy bien. Las musas. Cuando un artista pierde su inspiración, dice, ya perdí mi inspiración, entonces crea una musa, imaginaria o real. ¿Ya entendió? Una mujer que nada más el imaginármela me vuelve a prender. Y entonces vuelvo a recobrar mi inspiración. Y la gente dice, ¿por qué hacen eso? Porque al pensar en esa persona, empieza su energía a rebosar. ¿Y la mujer no tiene muso? Puede tener muso, pero pues puede, a ver, déjame ver. Porque nomás se habla de musas, ¿no? Sí, porque es que el hombre, si pierde la carga y descarga, que es de joven, y ven, cuando dicen, si algo dejas de usarlo, se atrofia. Pues ya no sirve, se atrofia. Y eso es muy grave, porque luego están tan entrados en sus cuadros que a lo mejor pierden esto. Y entonces pasa un tiempo largo y se empiezan a apagar. ¿Ya entendieron? Te empiezas a apagar.
Si tú quieres dominar a alguien, tienes que dominar su sexo. Si dominas su sexo, dominas al hombre. Pero si el hombre sabe conservarlo y sabe prenderlo, no hay forma de que... Es algo, es una fichita. O sea, es algo está prendido todo el tiempo. ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, si entendieron lo de la musa, si entienden que esto en el arte sucede mucho. La inspiración del artista, cuando se apaga, siempre buscará una musa real o imaginaria, y normalmente inalcanzable, porque si no la alcanzo, ni siquiera me puedo desfogar. Entonces siempre estoy como Pepita en comal. Entonces entonces me regresa la inspiración. Esto está maravilloso. Este es el conocimiento más poderoso. Por eso en el Kularnava Tantra, que son diálogos entre Shiva y Shakti, ¿no? Entonces se dice, todas las enseñanzas de tipo espiritual en el mundo son como pequeñas huellas de animales puestas en la tierra. Dice, pero la enseñanza del Kular, o sea, el Tantra, pues, es como la pata de un elefante. Es superior a todas ellas. O sea, es mucho más poderosa. Entonces, si tú quieres ayudar a una persona a despertar, entonces le tienes que dar las prácticas de fuego, porque las prácticas de fuego, que son muy sencillas, como las contracciones, están llevando el fuego a la cabeza y lo están prendiendo. Entonces la persona al ratito se va a despertar solita, porque llega el fuego y le prende ciertas zonas del cerebro que la persona empieza a estar despierta. ¿Ya me entendieron? La otra forma sería prácticas de atención en sí mismas, pero a lo mejor la persona sufre mucho porque es demasiado tiempo en que tiene que estar atento y concentrado, es mucha práctica porque su cerebro no está muy prendido, hasta que finalmente poco a poquito por el uso lo empieza a prender. ¿Ya vieron? Pero el fuego lo prende. Y ya. Cuando ese fuego ha llegado a la cabeza, como dije en la clase pasada, entonces, ya que llegó a la cabeza, tampoco puede sostenerse dentro de la cabeza, ¿no? Y empieza a radiar hacia afuera. Y eso es lo que llamamos corona de gloria. ¿Ok? Y se dice, a los vencedores se les dará una corona de gloria. Entonces quiere decir que el fuego empieza a radiar y empieza a prender toda la cabeza. Entonces el símbolo que se utiliza en las tradiciones, por ejemplo, antiguas, pues es el penacho de los reyes indios, ¿no? Las coronas de los reyes y cosas por el estilo. Están representando a un hombre de una categoría supuesta. Este humano no, un rey humano pues es igual que su vecino. Las llamitas. Sus llamas, su pluma, ¿no? Todos los tocados de cabeza están de alguna manera tratando de reflejar que el hombre superior es un hombre que está rebosando fuego interior y le está saliendo por la cabeza. Y se le llama corona de gloria, porque adentro de la cabeza se le llama corona de gracia. Bueno, ni se le llama diadema de gracia. Gracia. La persona adentro, si tiene fuego prendido, está en gracia, en el sexto chakra, en gracia. Pero donde salga por acá y por acá la protuberancia psíquica y todo se prenda, entra en el estado de gloria, porque se conecta finalmente con su divino origen. Tú, para conectarte con tu divino origen, lo puedes hacer más o menos 1 pulgada por encima de tu cráneo, acá. Entonces, si la energía llega y sube y prende eso, inmediatamente la luz que ahí se genera, la cantidad de chispa de luz, informa al hombre sobre su origen divino. Y entonces se llama gloria. ¿Sí se entendió? No se llama gracia, se llama gloria, ¿no? Es la gloria del Padre, es la gloria del ser divino que somos. Pero ni modo, si el que lo quiera conocer tiene que levantar la energía, ¿sí? Hay otra vía, entonces es la vía del fuego, ya la expliqué. Está la vía de el simple ejercicio de la atención, de estar atento y atento y atento. Entonces, como quiero estar atento, cierto fuego sube para prender la zona porque yo estoy buscando estar atento. Es como ejercitar un músculo. Ahora hay una tercera posibilidad, la devocional. Entonces los seguidores devocionales lo que hacen es que, buscando adorar al ser divino, al Dios al cual le recen o al cual le pidan o lo que sea, están buscando llegar a Él, y entonces el fuego empieza a subir también.
Por eso Santa Teresa dice, el espíritu de fuego subía desde la base y golpeaba mi coronilla. Y escuchaba yo silbos y truenos y no sé qué. Está diciendo que el fuego, ella estaba rezando y de repente se sube el fuego. Porque tu devoción va hacia lo divino, ¿sí se entendió? Como va hacia allá, como yo quiero ir a lo divino, un monje, una monja o un ser humano devocional que está rezando y quiere unirse a Dios, obliga al que el fuego vaya hacia allá. Entonces lo termina aprendiendo. Pero la devoción sostenida durante muchos años es muy difícil. Normalmente se enfría. Entonces al ratito la monja, al principio, vamos a suponer una monja, ¿no? Es muy devocional y busca a Dios, y al ratito en 5 años, como no pasan grandes cambios, como que ya se dedican a cosas sociales o, ya me entendieron, hacen rompope o cosas por el estilo. Galletas. Oye, Pero de iluminación ni hablamos. En lo referente a la devoción, yo entiendo que genuinamente quieran Ir a lo perseguir a la divinidad, pero se sienten diferentes, o sea, nunca van a aceptar que somos eso ya, pues siempre ven. Empieza, claro. Es que y eso los atora, ¿no? Es que bueno, el ejercicio devocional siempre implica un amante y un amado. Es decir, Dios se convierte en el amado y yo soy como si fuera, no, el amor es un acto de 3. Es el amante, el amado o la amada y el acto de amor en sí mismo. Son 3 componentes. El que ama, a lo que se ama, sea Dios o un hombre o una mujer, y el acto de amor. Entonces al principio sí hay una relación dual, es como yo y Dios, como una separación, pero de todas maneras funciona bien para que la energía siga ese camino. Finalmente, si llega a entrar el fuego hasta allá, la persona, dice Santa Teresa, se hace una sola cosa con Dios. Lo entiende. Y tan. O sea, no ha pasado, pero sí empieza como una relación de 2. Pero la devoción sostenida a largo plazo a veces es difícil. Yo la he visto que se enfría con facilidad en las personas. Sí. El tantra, sobre todo de jóvenes, no, o sea, porque es como natural a la biología del ser humano. O sea, el ser humano biológicamente está hecho para eso. ¿Ya se entiende? Entonces más o menos ¿sí se entendió más o menos la idea? Entonces, la contracción, es poderoso, tampoco tiene que ver con la testosterona. Porque una gente puede decir, bueno, es que es un ejemplo, ¿no? Esta persona tiene 70 años, vamos a decir 75, pues ya hace contracciones, piensas, ¿ya para qué? Ni ha de tener fuego. Tiene el mismo fuego que una persona joven. Lo que no tiene es testosterona. Pero eso es otra cosa. Pero el fuego sí lo tiene. ¿Ya vieron? Entonces si contrae, le produce el mismo efecto. Entonces no es un asunto de que tenga que ser un joven viril. O sea, un joven muy viril. Puede ser una persona mayor de cualquier edad y tiene el mismo fuego. Lo que pasa es que el hombre viril tiene testosterona en el caso del hombre y un hombre mayor, a lo mejor de 70, 75 años, ya no tiene tanto, o ya no tiene. Pero el fuego de origen está ahí. Claro. ¿Sí se entiende? Entonces, si hace la contracción, va a succionar la energía a fuerza. ¿Sí más o menos está? Yo una duda. Bien. El chakra 2, como que nunca le he podido entender bien la ubicación. Atrás del ombligo. ¿Atrás o a 2 dedos abajo del ombligo? Lo localizan a 2 dedos debajo del ombligo y al de abajo lo localizan 2 dedos arriba del perineo. Yo me iría directo al perineo y atrás del ombligo. Y ya está muy sencillo. Tú te tocas con el dedo, ¿no? Aquí hacia tu ombligo, medio camino hacia atrás. Aquí ya está y a la mitad, ahí. La gente lo quiere localizar un poquito abajo, sí, un poquito abajo y al frente, y el otro un poquito arriba. Pero no hay que ser tan estricto en eso, más bien es como llevar la atención, que no decir LAM y tener la atención en la cabeza, o sea, tenerla en la base, ¿no? Y luego en el ombligo, luego en el plexo,
porque cada vez que repito se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo la energía. Es que mucha gente piensa que el plexo solar está en el ombligo. No, no, el plexo solar está más arriba del ombligo. Ok. Esa es la confusión. Es donde la este. gastritis, ¿no? Es donde da la La gastritis. boca del estómago. La boca del ¿Dónde- estómago. ¿Cómo se llama este huesito que también se Esternón. parece al, por El cierto, se parece al esternón, coxis? el esternón. El esternón. Ahora, ahí sí vete un poquito, tócatelo y ve un poquitito abajo, Donde te sacan el aire. donde es feo. Horrible. Ahí te hacen así despacito y Donde se sume paraliza el la dedo, ya no hay respiración. hueso. ¿Eh? Donde ya no hay hueso, abajito. Abajito. Y es donde ella dice que da la gastritis. Es ahí, ya sabes. Ah. Entonces, es ahí. Entonces, Sí, porque está esa es la válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? Que opera mucho. De la hernia. La hernia yatal. Ajá. Aquí anda. pues puede Pues ser. que- Y lo que el golpecito que dices, Sí. Checo, como que al golpear, aunque sea despacito, como que paraliza todo. Como que te queda. Y de niños te dice, sacaban "Ay". el aire. No, Sí, se sentía espantoso. espantoso. Alguna vez me pasó. Entonces no tiene que ver sexualidad, órganos genitales, para nada con chakra 2. Bueno, sí tiene que ver, pero estrictamente desde el punto de vista energético no. O sea, no importa. Para ¿Por este efecto de ir subiendo, Nada. es otro nivel. Es otro nivel. Es energético y nada más es la idea de irlo subiendo. Porque el primer chakra lo relacionan con supervivencia y el segundo con reproducción. Ajá. Pero difícilmente se puede separar esas dos cosas. Está demasiado unido la supervivencia y la reproducción. Por ahí todo esto Demasiado. relacionado con la espina dorsal. Sí, ¿Está en la espina dorsal o cerca de la espina dorsal? no, está adentro de la espina dorsal. Adentro. Los 7 chakras van por dentro de la espina. Sí, o sea, desde un punto de vista físico está la espina dorsal y salen plexos. O sea, Ajá. sale una telaraña de nudo de nervios, eso es el plexo. Y entonces sale literalmente de la columna vertebral. Literal. O sea, de la columna sale hacia adelante y se hacen los nudos. Igual la energía. Sube por... Se llama... ¿Cómo se llama? Nadis. Y la píngala y... ¿Sushuma? Sushuma. Sushuma es un centro que está en medio de la columna y entonces es bien poderoso. Y de ahí sale hacia los nadis, vamos a decir, hacia el cuerpo. Se habla de ese... Digo, es un estudio así sencillo, 72,000 nadis. Poquito. 72,000 cordones de energía. Hay más, porque es más o menos como decir cuántas venas y capilares hay. Pues hay un titipuchal. Entonces, digo, 72,000 ya, para que imagines que cuando estás transmutando, aparte de todo, se está metiendo en tus 72,000 nadis y te está prendiendo. Esa es la purgación. Y entonces eso saca del subconsciente y trae la purgación. O sea, ese fuego destapa, Claro. libera contenidos del subconsciente individual y del subconsciente grupal de raza, y entonces empieza a venir una purgación. Pero la persona es a través de muchos años, entonces se va sintiendo cómodo. ¿Esos nadis son los que se utilizan en la acupuntura? O sea, alguien iluminado vio todos estos 72,000 puntos y empezó a hacer la descripción. Sí, es más bien la manipulación del nadi cuando se acerca a la piel, es lo que se hace en acupuntura, ¿no? Entonces, sí, puede verse, pero también puede experimentarse, ¿no? Cuando se pica y empieza entonces a diseñarse lentamente un plano de cómo están fluyendo y dónde el nadi se acerca a la superficie, vamos a decir, del cuerpo, y dónde se mete, es como una vena, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes esta vena y de repente aquí pues, ya se mete para adentro y ya no la puedo ver. Si yo la quiero manipular, pues la manipulo afuera, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero bueno, esto de los nadis es importante porque finalmente, ¿cómo decir? Lo que se está buscando es que te prendas, pero gradualmente, y entonces te vas prendiendo conforme la energía va aumentando y se va despertando tu conciencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, maravilloso. Es un conocimiento científico espiritual muy detallado y maravilloso. Aparte, funciona. Ha funcionado al menos 12,000 años, corroborado que si se hacen ciertas cosas, van a pasar ciertas cosas. A fuerza, ¿sí se entendió? No es de que, ¿quién sabe qué va a pasar? No, es que sí se sabe bien lo que va a pasar.
sí se sabe. Entonces la persona tiene que ir lo único que se requiere es que el flow ego aumente despacio. Pero la enseñanza está hecho para que sea despacio. Entonces, los síntomas de que hay mucho fuego adentro es deseo de vómito, dolor de cabeza, insomnio, hiperactividad, falta de actividad, es decir, estupor así. ¿Y qué dijiste ahorita? Irritabilidad, ira. ¿Ahí la traen o qué? Porque ven. Sí, porque es hiperactivo. No. O sea, Sí, es que últimamente, desde que estoy meditando, ya he empezado a meditar diario al menos 1 hora, y de repente, la otra vez me froté las manos, me salieron ampollas, ¿no? De tanto calor que generé. De repente, Ampollas, de verdad. con 2 horas, o sea, hay semanas que necesito 2 horas dormir, y hay semanas en que necesito dormir 10 horas, y de repente doy toques a todo el mundo. Bueno, puede ser parte de lo mismo. Parte de lo mismo, si hubiera mucho fuego, 2 o 3 eyaculaciones durante 2 o 3 días para que se baje. Si fuera mucho. Y luego otra vez ya no. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué más? Dijiste que ibas a explicar la diferencia entre frío y caliente, o sea, en la práctica fría o caliente. Así está. La fría bueno, lo más rápido, y les digo esto y ya terminamos. Cuando yo contraigo de manera fría, es 1 minuto y terminamos. Si yo contraigo de manera fría, se asemeja, y ya lo he dicho en otras ocasiones aquí con ustedes, a sacar agua de un pozo con una palanca de esas. Entonces, cada vez que contraigo es como hacer shuk, 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 shuk. Entonces estoy jalando agua así. ¿No? Entonces succiono y se va acumulando en el tubo, pues, y hasta que la logro subir y ya se derrama en donde quiero que esté el agua. Cuando el agua se calienta, cuando esta energía se calienta, entonces se asemeja a un agua hecha vapor. Entonces sube de manera vaporosa, sube solita como el que dijimos, el geyser o ese, o qué dijimos. El geyser. Entonces, al calentarla, ya no tengo casi que subirla, sino que sube como el vapor subiría, como geyser con fuerza. Lo único que requiero es antes haberlo hecho en frío para abrir los canales. ¿Ya vieron? Porque si no están tapados el ascenso. Entonces, ya que he hecho el frío durante un tiempo, se abren pequeños canales, o sea, se facilita la subida. Entonces, si le caliento el agua, sube tipo vapor, como los trenes antiguos de vapor. Entonces, pero ya tienen una subida libre por todos esos canales. Se siente, ¿me entiendes? Entonces, muy fuerte. Porque el otro es poquito a poquito va subiendo. El otro es como, o sea, lo caliento y empieza a subir. Entonces ese se llama aguardiente. No, pero no aguardiente. Aguardiente en el sentido de que sube y se siente en la cabeza que subió, pero muy fuerte, porque está subiendo de manera muy, ¿cómo decirlo? Como soplete. Entonces hay que conocerlo, pues. O sea, todo es un asunto de conocerlo y saber irlo practicando. Y son 49, digamos que sería el tiempo, digamos como 49 bombeadas para que llegues arriba. Pues más o menos con 7 debe subir. Con 7 debe subir. Pero descansas otras 7, descansas. La cosa es que tu sistema le estés aportando y aportando una energía que normalmente no se aporta. Entonces verdaderamente siempre estás rebosando de salud, de energía, fuerza, vitalidad. ¿Sí se entendió? Optimismo, puedes disfrutar mucho más de la vida. Para una persona que es una piedra, o sea, tienes primero como que... ¿Qué es una piedra? Ajá, o sea, no sientes energía o eso. Ok, bien. Bueno, yo no siento nada. Estás Pero, piedra. Sí, Estás piedra. piedra. ¿Y luego qué? Y entonces, primero tienes que hacer ejercicios de meditación para empezarte a abrir y luego ya hacer eso, o simplemente lo haces. Respiraciones y meditación. Respiraciones, meditación, al ratito contracción, respiraciones, meditación, contracción. El proceso es muy rápido. Una persona que haga bien sus prácticas en un año empieza a tener bastante energía en el cuerpo.
luego les da miedo porque sienten esto, pero bueno, por eso, no, o sea, si la persona está en meditación, por ejemplo, y se empieza a sentir así que se mueve, ¿no? Hace así, entonces dice, ¿y ahora qué? Me estoy moviendo. Pues eso es buena noticia. Pero si está solo o va con un asesor que lo asesora mal, le mete miedo. No, ya te está pasando no sé qué y te vas a no sé qué. No te pasa nada. Quiere decir que el fuego está subiendo y entonces se siente así, mira. Y pues así. Pero hay bastante fuego. Entonces, oye, empieza a ser así. ¿No? Entonces, si tienes un buen... ¿Por qué? ¿Qué te está pasando a ti o qué? ¿Sí? Ya le está pasando todo, ¿ven? Pues ahí está. Entonces, Le está pasando. ya le está pasando lo que creía que no le iba a pasar. Entonces, sí pasa. Entonces, ahí la práctica es dejarse mover. El fuego quiere hacer algo. Entonces, dejarse mover. Puede ser tan evidente el movimiento que a veces quiera que te pares. Pero tiene que ser muy intuitivo qué quiere el fuego. A veces quiere que te pares y empieza a moverse como una danza de tai chi. Es el fuego, ¿sí se entendió? Y a veces quiere nada más moverse en meditación, a veces lleva la frente hasta adelante, a veces te lleva hacia atrás. Si te lleva hacia atrás, o sea, pues te agarras, pues. Te pones un cojinzote porque de repente te empieza a hacer así, sí lo hace así. Y entonces tú como, ¿qué hago? No pasa nada, te está flexibilizando la espalda, la está moviendo, ¿la vieron? Y entonces maravilloso, son cosas maravillosas, se está aprendiendo la persona. Hagan de cuenta que es una tecnología increíble que esté al acceso del hombre actualmente. Siempre se mantuvo en juramento. Yo todavía en mi tiempo hice un juramento de silencio cuando recibí la enseñanza profunda, ¿no? Pero lógicamente pasan más años y empieza a ver que ya esa información empieza a aparecer de vez en cuando en algunos libros, ya se empiezan a publicar cosas, entonces ya el sentido de secretismo y de juramentos de silencio y todo eso ya no tiene importancia. Pues ya ahorita ya se hizo público. Sí. Pero antes se mantenían las clases más altas de las sociedades. Por ejemplo, si era en Egipto, entre los faraones y la casta sacerdotal más alta y el grupo más de asesores más cercanos. ¿Por qué? Porque da gran poder a las personas. Entonces lo mantienen como poder acumulado, como ahorita se acumula el dinero. ¿Ya vieron? Eso se acumulaba y se codiciaba y no se le daba al pueblo. Pero últimamente, yo todavía cuando era jovencito, me tocó el residuo de eso. Pero ahora, francamente, ya todo está en todas partes. Entonces, por eso el cambio que viene va a ser, poderosísimo. Porque antes una población, a lo mejor de varios millones de gentes, esto lo conocían a lo mejor 500 gentes. Ya se entendía. Y en cambio ahorita la pueden conocer, si quieren, los 3 millones, todos. Ya está. ¿Sí se dan cuenta el poder de lo que se tiene en manos? O sea, lo que va a pasar cuando eso se empieza a usar y luego la ciencia lo empieza a corroborar y a decir, sí, efectivamente, sí pasa lo que están diciendo. Entonces, ahí tienen el poder de lo que ya tenemos en la mano para despertar. Por eso se espera un despertar colectivo. Porque si nada más fuera porque a mí se me ocurre, pues no iba a suceder. Pero teniendo esta herramienta y empezándola a usar desde niños y jovencitos, al rato tiene un poder inmenso. Se prende la población mundial. ¿Y nos vamos a jalar a los demás o nada más? Sí, toda la energía que un ser humano produce está afectando a sus semejantes. Entonces, contra más gentes vayan aumentando su energía y prendiendo, van prendiendo a los demás. Se afecta. Y les va despertando el interés por lo mismo. ¿Ya? ¿Sale? Bueno, pues entonces ya muchas gracias, pongan sus manos, les agradezco su tiempo y por acá nos vemos. Cualquier cosa que les pase, si quieren, me lo pueden consultar en privado en relación a esto que estamos hablando.